Sí, vamos a implementar el perceptron multicapa. Entonces lo primero que vamos a importar es numpy smp. Luego de esto vamos a hacer la función sigmoide, ¿cierto? Entonces vamos a devolver, pues ya saben, 1 dividido la exponencial menos x. Luego vamos a sacar la derivativa. ¿Cuál es la derivativa? Pues de la sigmoide, pues sería la función por 1 menos la función. Luego, aquí tengo una pregunta en específico. Nosotros, bueno, en este caso, por temas de la clase, la creamos desde cero. No podemos acumular alguna librería para implementar tanto sigmoide o algo. ¿O es porque por si ya en el modelo está el parámetro? Sí. O sea, yo que sepa, esta función sí está disponible en ciertas librerías. Pero realmente la implementación es sencilla, solo es uno de uno, pero ya otras funciones más complejas, claro que sí. Porque digamos, o sea, entiendo que en los modelos de por sí se puede colocar, o Sí. no modelos como tal, pero sí sí, la librería. La librería, sí. Sí, pero pues digamos que acá, sí, claro, está interna, sino que como la vamos a hacer manual, sí nos toca hacer la externa. Ya te entendí. Sí, se pasa como parámetro en el CKLE, en el otro. Digamos, para el proyecto o algo, pues obviamente no haríamos esto en específico, sino que lo pasamos por parámetros. Sí, por parámetro. Eso es lo que le iba a preguntar. Si Sí. teníamos librerías que ya tenían sigmoide o las. Sí, no, pues usen ya está. Sí, yo solamente hago esto para el ejercicio. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la red neuronal, ¿cierto? Vamos a hacer una red neuronal. Bueno, tenemos las entradas, tenemos los pesos y tenemos los vías. Pero vamos a tener una red neuronal que vamos a tener 3 capas ocultas, ¿listo? Vamos a tener 3 capas ocultas. Entonces tenemos los pesos, vamos a ver las inputs. Tenemos los pesos de la capa oculta 1. Luego los pesos de la capa oculta 2, los pesos de la capa oculta 3 y los respectivos vías. Profe, pero. No, está todo bien. No, es que le iba a decir que los pesos no los definimos nosotros, pero no, sí, los pesos los definimos nosotros. Lo que pasa es que las salidas de una capa son las entradas de otra, pero no los pesos. No, los pesos, sí, no, los pesos los tenemos que definir nosotros. Ya. Listo, entonces tenemos básicamente la entrada, vamos a tener la entrada neta. Entonces, ¿cómo pongo esto en inglés? ¿Cómo es entrada neta en inglés? Esperen que mire una cosa. Quiero hacerlo en inglés bacana. Quiero ser muy pulido. Entonces sería Netfood. ¿Qué carajos? No. ¿Saben? Dejemos así. No me gustó esa traducción. Bueno, entonces tenemos, lo primero que voy a calcular es la entrada neta de la capa oculta 1, ¿listo? La capa oculta 1. Entonces sería n.dot. Profe, una pregunta. Dime. O bueno, más bien una petición como para cuando estemos repasando el código, de pronto cuando tengamos variables así, por ejemplo, Ya. Dejarle un comentario, se podría. Eso significa entrada. Entrada neta, capa oculta 1, ¿cierto? Esta es la entrada neta de la capa oculta 1. Sí, eso le iba a pedir. Porque Entonces, es que uno en el momento sabe qué es, pero después cuando lo va a repasar. le olvida. Sí. Entonces vamos a hacer un dot entre los pesos y la transpuesta de quién? De las entradas. ¿Estamos de acuerdo? Y le sumamos ¿qué? El vías de la. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Multiplicamos los pesos por las entradas y le sumamos el vías. Recuerden que el vías se asume como más 1. Luego de esto tengo la salida de ¿qué? De la capa oculta 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo es la salida? Pues sencillamente vamos a poner aquí la función de activación para tener la genérica. Entonces, ¿cómo sería la salida de la capa oculta 1? Salida capa oculta 1
¿Y cómo sería? Pues aplicamos la función de activación. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que estoy haciendo es este paso hacia adelante. Perdón, estoy haciendo, esta es una con 3 capas. Lo que estoy haciendo acá es coger, vamos a tener 3 capas ocultas. Supongamos que aquí tenemos 3 neuronas. Entonces, ¿qué hacemos acá? Capa oculta 1, capa oculta 2, capa oculta 3 y la capa de salida. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Acá recibo los X, ¿no? X1, X2, X3, X100. ¿Cómo es la salida? ¿Cómo es la entrada neta? Entonces, la entrada neta de la capa oculta 1 es que la sumatoria entre ¿quién? Entre estos X, los pesos multiplicados por la por los pesos, ¿cierto? Es la sumatoria de los pesos, más ¿qué? el día. Más el vías. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo es la salida? ¿Cómo es la salida de la capa oculta 1? La salida de la capa oculta 1 es la función de activación en ¿qué? Todo esto, ¿cierto? ¿Me siguen ahí? Bien, entonces aquí tengo esta implementación que estoy haciendo. Bien, ahora ¿qué sigue? Entrada, neta, capa, oculta 2. ¿Cómo sale? Pues sale igual, ¿no? ¿Y luego qué viene? La 3. Entrada, neta, capa, oculta 3. ¿Cómo va? Igual. Y finalmente viene la salida, ¿cierto? Entonces luego viene la capa de salida. Yo metí los pesos de la capa de salida. Mira que no. Vienen los weights. Profe, ¿Vieron? pregunta por qué estamos haciendo, o no sé si es necesario, porque estamos haciendo siempre que va reduciendo una neurona por cada capa. No, eso es arbitrario. Eso es arbitrario. Esto que es aquí es arbitrario. O sea, el número de neuronas en cada capa es un hiperparámetro. Eso es arbitrario. Bueno, entonces tengo acá la implementación. Luego la capa oculta 3. Y luego ¿qué viene? La capa de Salida. entonces entrada neta, capa de salida. Pero yo prefiero que sea en CS, salida, capa de salida. Y al final, ¿qué voy a retornar? Entre muchas cosas, voy a retornar la capa de salida. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que hice fue hacer la neurona, ¿vale? Las neuronas básicamente son multiplicaciones. Vamos tomando que la entrada de una capa es la salida de la capa anterior, ¿vale? ¿Estamos ahí? Voy a hacer una sencilla prueba. Vamos a generar un ESOR de 2 entradas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces básicamente vamos a hacer una prueba. Entonces yo sé que la input, ¿cómo va a ser? Pues va a ser un array que tiene ¿qué? ¿Cuáles son las entradas? X1, X2, X3. Sería 0, 0, 0, 1, 1, 0 y ¿qué? 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Las salidas, ¿cómo son? 0, 0, 1, 1 y 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, señor. Bueno, tenemos los pesos de la capa oculta 1. Entonces la capa oculta 1 que va a tener, pues va a ser un random. Ahora sí vamos a poder hacer XOR. ¿Eso? Eso es XOR, ¿no? Sí, ese es eso. Ahorita sí lo vamos a poder hacer. Sí, ahí sí lo vamos a poder hacer. Vamos a poner que hay 3 neuronas en la capa de entrada. Eso es arbitrario. ¿Y cuántas entradas hay? 2. X0 y X1. ¿Me siguen acá? Sí, señor. X0 y X1. Entonces hay 2. Bueno, recuerden la conversión en simulación computacional. B menos A menos A. ¿Sí acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces hacemos la 2. La 2 pues va a tener 3 neuronas de entrada y vamos a poner 3 de salida. Y aquí ¿qué pasa? El 3 decidido, que es una sola neurona. Aquí son 3 y 1. Entonces aquí ¿qué estamos representando? Para que no se estresen. La primera capa ¿cuántas tiene? 3. ¿Qué es lo que representa? Esto es lo que representa. Entonces para que ustedes lo pillen, ¿qué representa cada cosa? Entonces, este 3 de aquí representa, este 3 representa que hay 3 neuronas. Este 2 representa que hay 2 entradas. ¿Me siguen ahí? Sí. Luego, ¿qué pasa acá? Este 3 de acá representa que hay 3
Bueno, aquí serían 3 neuronas. ¿Me siguen acá? Aquí serían 3 neuronas. ¿Cuántas entradas hay? 3, que es Las 3 salidas. las 3 salidas anteriores, exactamente. Luego de esto de acá que viene, que hay una. Entonces, ¿cuántas neuronas hay realmente? Una neurona. Una neurona, Con ¿cierto? 3 entradas. Por 3 entradas, que son estas de acá. ¿Lo ven? Y finalmente, una y una neurona y 3 entradas. ¿Estamos ahí? Yo con los pesos digo, con la dimensión de los pesos digo que cómo es la característica de mi neurona. Eso es lo que ustedes deben entender ahí cuando configuren estas cosas. A la larga son las dimensiones de los pesos. ¿Sí? El número de filas me va a decir cuántas neuronas tengo. El número de columnas, pues ya depende de las entradas, ese no lo puedo controlar. El que puedo variar es el número de entradas. ¿Sí? El número de entradas que hay. El número de neuronas que hay. Bueno, entonces si se entendió que hay acá, ¿qué me faltan? Los respectivos que. Profe, pero mira que yo no vi cómo arriba estábamos relacionando que la salida de uno fuera la entrada del otro, no, en el código anterior. Acá. Ahí cómo relacionamos que la salida de uno sea la entrada de otro. Porque las dimensiones que nos van a dar, por ejemplo, salida 1 va a ser un vector de 3. La salida de la primera neurona, salida de la segunda neurona y salida de la tercera neurona. La relación nos la da la multiplicación de matrices. ¿Cómo? La multiplicación es de la... No, y las dimensiones ya se encargan de eso. O sea, cuando usted hace esta multiplicación, de acá entre estos dos, le va a dar un vector de 3 posiciones. O sea, la multiplicación entre esos vectores de 2 dimensiones le va a dar la dimensión que usted necesita. En ese caso le va a dar 3 filas y una columna. Entonces quiere decir que son 3 salidas y una... perdón, 3 salidas y... pues 3 salidas, sencillamente. ¿Me siguen allí? O sea, las dimensiones ya esto se encarga de darlo bien. ¿Me siguen allí? Ah, ya lo vi, no, ya lo vi. Sí, profe, sí. O sea, son las dimensiones que nos dan allí. O sea, por ejemplo, si aquí hay 3 neuronas, cuando yo hago la multiplicación acá, pues esto va a tener 3 salidas, o sea, 3 valores. ¿Me siguen allí? Sí. O sea, la misma álgebra se encarga de acomodarlo. Ustedes solo seguir la receta. Bueno, aquí tengo las salidas y ya que me falta probar. Me falta probar son las salidas. Entonces la salida ¿qué va a ser? Va a ser la... ¿qué? ¿La diferencia? No, va a ser la red neuronal en qué. Y la f ¿qué va a hacer? Vamos a hacer la función. ¿Me siguen allí? Ah, ya lo va a probar. Sí, ya lo voy a probar. ¿Estamos? Ya lo voy a probar. Miren, si esto está bien, me da una salida grande. El f, ¿no? Pero la f no es la función sigmoide. Ah, es que es la función. O sea, yo la función la mando también. Ah, y me falta ¿cuál? El bias ¿de qué? Salida. El bias de la capa de salida, obviamente. Esto se me hace falta, naturalmente. Bueno, el bias de la capa de salida no lo he hecho, pero es lo mismo. Listo, entonces vamos a hacer esto, miren. Me da que white C2 con vía C2 me está dando aquí un error. Miren, yo miro un momentico C2 y C2, ¿no? Esto está bien. Supuestamente esto debería darme bien. ¿Qué me está dando? Me está diciendo que ya, pero yo miro un momento de la otra implementación que hice con el perceptron normal. Hay una cosita ahí que me toca ajustar, a veces no es tan sencillo. Vamos a buscar, este era el perceptron, creo que era el perceptron, implementación de red neuronal, creo que era este. Sí, claro, déjalo. Vamos a ver si me acuerdo, yo hice una cosita. Este es de generar bits. Aquí yo tenía la neurona. Neurona de 2 capas, ¿no? ¿Dónde está la neurona de 2 capas? ¿Ve qué se hizo? Ah, aquí está. Ah, es sin el traspuesto. Listo. Lo que pasa es que cuando esto ya operó las dimensiones, esto ya
automáticamente, o sea, queda así volteado. Son cosas de multiplicación de matrices, creo que aquí no lo necesito más, sino que sería esta. Bueno, SNS3 creo que era así, es la única Solo calcula la respuesta una vez. Sí, primera. solo una vez, no es necesario más veces. Listo, vamos a volver a actualizar esto. Lo digo, pero a veces no es tan simple. ¿Y ahora qué le pasó? Me dice que porque está dando 4-3, no entiendo. Me está diciendo en C2, en la última. Ah, ya. Y este me toca transponerlo, este último. Tiene que ver es con la operación allí de las dimensiones. Bueno, ¿y ahora qué le pasó? Y ahora ya no funciona con el primero. Ay, no. ¿Qué es esto? Bueno, entonces, esto, como les digo, la primera vez siempre me cuesta un poquito. Pero bueno, ya que carajo. Bueno, entonces, vamos a ver si las dimensiones las tengo coherentes. Este es 3-2. Las entradas son 2, 3-3, está bien. 1-3 y 1-1. Esto está bien. Esto está bien. Estos son 3 neuronas, una neurona y una neurona. Esto está perfecto. Miremos a ver qué está dando. Bueno, me dice que hay un error acá. Entonces yo lo que suelo hacer es mirar cómo son las salidas. Miremos cómo es esta primera salida. Toca debuguear. Entonces miremos cómo es esta primera salida. Y ustedes pueden observar. Miren cómo nos dio la primera salida. Nos dio 3. Ahora, ¿por qué salió un vector de 3×4? Les voy a explicar. Si yo solo colocara la primera entrada, que sería input en 0, miren lo que va a pasar. Miren, input en 0, me devuelve, porque input 0 sería 0, 0, ¿cierto? Entonces, input en 0 me debería devolver, pero esta matriz debería ser 3×1, no entiendo. Esta, voy a darle aquí, perdón, no quiero que me haga más. Vamos a ver qué pasa. Miremos qué pasa con la salida. Listo. ¿Por qué me está dando what? Esto no debería estar pasando. Entonces, miremos algo. Listo. Claro, es que la transpuesta de la entrada, esto porque me está dando 4×3, no tiene ningún sentido. Esto debería de darme 3×1, ¿cierto? Yo voy a hacer una cosita acá. Con esto. Es que cuando yo hago dot, ¿cierto? Hago la transpuesta con la entrada. Entonces yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Observen. Cuando yo tengo, por ejemplo, la entrada 0, 0, ¿cierto? ¿Cómo es la matriz de pesos? ¿Esta qué dimensión tiene? ¿Qué dimensión tiene esto? Sería una fila por una columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la dimensión de esta matriz que está acá? 3 filas por 2 columnas. Ah, perdón. Sí, 3 filas por 2 columnas. Y aquí hay un error, ¿no? ¿Es una fila y cuántas columnas? Por 2. Entonces, esta es una matriz de 3×2. ¿Estamos de acuerdo? Esta primera. Ahora, ¿cómo debe ser la salida? 1×3. Entonces, miren lo que voy a hacer. Yo multiplico este que es 3×2, ¿cierto? Que es 3×2. Bueno, voy a poner aquí la matriz de una vez, sin nada más. Esta matriz es 3×2, ¿cierto? ¿Qué pasa si transpongo esto? Con eso no son compatibles, ¿eso? Sí son compatibles. 2×1. ¿Qué pasa? Sí son compatibles. ¿Cuánto nos da con la esto? transpuesta sí. Con la transpuesta sí, que es lo que yo estoy esperando. Entonces ya sé qué hacer. Voy a ponerle que me dé todos los... voy a utilizar deme todos hasta el primero. Entonces eso me vuelve el vector de 2 dimensiones.
No sé si alguna vez han utilizado slices. Uf, una vez muy lejano por allá. Bueno, venga, les muestro. Entonces, por ejemplo, entonces import numpy SMP. Entonces, por favor, miren acá porque después están llorando. Entonces, np.array, lo siento, creo que me fue el comentario. 0, 0, ¿cierto? Luego, ¿qué viene? 0, 1, luego, ¿qué viene? 1, 0 y ¿qué? Finalmente, ¿qué? 1, 1. 1, 1, ¿sí o no? Cerramos acá. Y miren, si tomo en 0, ¿qué me devuelve? El primero, pero yo necesito que conserve las dos dimensiones. Lo que pasa es que NumPy tiene un problemita cuando uno le pasa dimensiones diferentes. Entonces yo como aseguro que ese primero tenga la primera dimensión, pues tomo la slice hasta ¿dónde? Hasta 1. ¿Ven la diferencia? Tomo el primer elemento pero en 2 dimensiones. Entonces estoy tomando el pedazo del array hasta la primera posición. Uno es, la diferencia es que tomar el elemento 0 es sacarlo, y el otro es tomar el array pero solamente hasta Ese primero. punto, sí. Ah, ok. Entonces eso me va a salir 3 por 1. Eso lo quería esperar acá. Y ustedes observan que me está saliendo el array me está saliendo de una forma incorrecta, ¿no? Pero ya lo ejecutó de nuevo, ¿no? Sí, miren acá, esto me está saliendo de una forma horrible, porque ustedes pueden ver cuánto me está saliendo las dimensiones. 3x4, ¿no? 3x3, ahí está. 3 por 3, eso no tiene... Ah, ¿Sí ven que esto no tiene ningún sentido? Mirad, esta es una matriz de 3 por 2. De hecho, hay aquí un problema. Voy a poner los weights C1, ¿estamos de acuerdo? Y voy a poner el día C1. Y voy a poner la entrada. ¿Estamos de acuerdo? Miren lo que va a pasar acá. ¿Esto es input? Es que es inputs. ¿Sí pillan el problema? O sea, estoy tomando algo de por allá lejos. ¿Sí lo ven? Lo que pasa es que es el alcance. Está tomando algo de afuera. Estoy tomando algo de afuera. Errores clásicos de Python. Ahora sí, cuando imprimo, miren, cuando imprimo esto, pues estaba haciéndolo re mal. Ahora sí me va a dar. Porque es el qué. Inputs, ¿para que coja qué? La variable de la entrada, ¿cierto? Y miren, aquí ya me va a dar bien. Estaba tomando mal una variable. Miren, ahora sí. Es lo que estaba esperando. Como son 3 neuronas, ¿cuántas entradas hay? 3. Ahora, resulta que cuando yo tomo este slice así, yo puedo tomar de una vez toda la entrada. Les voy a mostrar. Y ustedes van a ver si me comprenden lo que voy a hacer aquí. Miren. Observen y observen. ¿Alguien me puede explicar ahora por qué quedó 3 por 4? ¿Qué hizo? Metí todo el arreglo. O sea, en vez de meter solo la primera posición, es claro que aquí me sale 1 por 3. ¿Estamos de claro? Sale 4 por... No, hay 3 por 1. por los pesos más envíos. Sí, eso es el peso más el día, eso es lo normal. O sea, es la salida de aquí. O sea, es esta salida. Ahora miren lo que voy a hacer para poderlo generalizar. Vamos a ver si me pueden seguir la abstracción hasta aquí. Y aquí ahora me salió 3 por 4. ¿Qué creen que significa ahora cada columna? Lo que pasa es que estoy adelantando esto para que me entiendan recurrente, es más fácil. Miren. No. ¿Estamos de acuerdo que aquí debería ser 3 por 1? No. O sea, yo estoy tomando 0, 0 y me dio un vector, ¿cierto? Yo estoy tomando la entrada 0, 0 y me dio ese vector. No sé cuántos valores, no me interesa. Me dio un vector de 3, ¿estamos de acuerdo? Cuando solo tomé la primera entrada. Cuando solo tomé la primera entrada, miren lo que pasó. ¿Estamos de acuerdo con ese vector 3 por 1? Sí. Ahora voy a meter las 4 entradas de una vez. Voy a meter las 4 entradas que ven aquí, porque es 3 por 4. 4 salidas. Miren, esta sería para 0, 0. Esta sería para
0, 1. El vector de salida de cada De cada entrada. Estoy evaluándolo en un solo paso. Porque si meto uno por uno me toca usar un ¿qué? iterador. Un iterador, que es lo que quiero evitar a toda costa. O sea, estoy metiendo todas las entradas de una vez. Si ven acá, 1, 0 y miren, y 1, 1. ¿Sí lo ven? La primera columna corresponde al primer patrón, la segunda columna al tercer, Claro, al segundo. y es 3 filas por 4 columnas Ajá, de salidas. exacto. Ok. Ya. ¿Sí lo pillan? Sí. ¿Sí ya lo ven ahí? Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a pensar ahora en esta de acá, ¿cierto? Esta ahora pues ya sabemos que tiene 3×4, ¿estamos de acuerdo? Por lo que les acabo de explicar, estoy inyectando todo para no tener que iterar. ¿Qué pasa si no inyecto todas las entradas de una vez? Toca coger la primera, luego la segunda, luego la tercera y luego la cuarta. ¿Y eso qué tipo de estructura de datos me implica? ¿Qué estructura de datos me puede hacer eso? Un for. Ve, estructura de control, qué pena. ¿Qué tipo Ahí sí ya me de quedé secuencia de pensando. control? Yo estaba pensando en una cola, una matriz. No, una estructura de control. Bueno, Sí, un for. ahora, ¿cómo viene este señor de acá? Ya este es 3×4. ¿Estamos de acuerdo? Ya saben por qué es el 4, ¿no? Porque ¿cuántos patrones hay? Hay 4 4 patrones. salidas. 4 Bien. vectores de salida. Este señor, ¿qué tipo de tamaño tiene? ¿Cuántas entradas hay? ¿Cuántas neuronas hay? 3 y 3. ¿Cómo nos daría una multiplicación? Este es 3×3 lo que hay aquí. ¿Cómo nos debería de dar la multiplicación acá? ¿Qué tendríamos que hacer para que nos dé bien la salida? Hay que hacer la transpuesta a la entrada. Claro, porque si yo intento porque no son multiplicar compatibles. 3×4 por 3×3, ¿qué va a dar? No son compatibles, no se puede hacer la multiplicación. No se puede hacer la multiplicación. ¿Lo ven ahí? Entonces, ¿qué me toca hacer? ¿Qué pasa si esta la transpongo? ¿Cómo me queda? 4×3. Y 3×3. ¿Estamos de acuerdo? Y le da un vector 4×3. Y me da un vector 4×3, pero ¿cómo haría ese vector 4×3? ¿Estará bien? ¿Ustedes qué piensan? Pues si le pregunto es que no. Pero no A estoy ver. seguro, no estoy seguro. Bueno, sigamos con la de un solo caso, ¿cierto? Sigamos con un solo caso y luego lo expandimos a n, ¿vale? Voy a dejarlo solo en un solo caso para que ustedes pillen qué toca hacer. ¿Estamos de acuerdo que sencillamente voy a tomar la primera input Sí. y luego lo expandimos? Ahí sería como tomar 0, 0. Sí, sabemos que esta matriz de aquí es 3×1, ¿no? 3 neuronas, una salida. Ahora, esta salida de aquí, ¿cómo debería de ser? 3×1 también. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta matriz que está aquí, que nos va a hacer esa transformación, ¿qué tamaño tiene? 3×3. Entonces, miren, tengo una matriz de 3×1 por una matriz 3×3. ¿Qué problema ven ustedes ahí? No se puede multiplicar. No se pueden multiplicar, ¿cierto? Hay maneras de multiplicar esto de tal manera la salida sea 3×1, que es lo que necesito. ¿Qué tendría que hacer? Yo necesito que la salida sea 3×1, ¿estamos claros por qué? ¿Qué podría ser? ¿Estamos claros que la salida aquí debe ser 3×1? Son 3 neuronas, una salida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo necesito ordenar, esta es lo de los pesos de la capa oculta 2. Y esto es la salida de la capa oculta 1. ¿Cómo puedo organizar esto para que la salida me dé 3×1? ¿De qué forma podría? La transpuesta del primero. Pero la transpuesta del primero es 1×3. 1×3. Y si los multiplico me da una matriz 1×3. ¿Qué otra opción hay para hacerlo? Me tocaría volverla a transponer para que me diera 3×1. Lo que podría hacer, miren, ¿qué pasa si multiplico al revés? 3×3 por 3×1. ¿Cómo me da? 3×1. Pero esa multiplicación no es. No hay problema. Lo importante es acomodar las dimensiones. O sea, no hay problema. O sea, pero en teoría eso no es conmutable.
En teoría no es conmutable, pero el problema que tenemos es que tenemos dimensión. Lo que pasa es que usted puede, si usted tiene A por B, ¿cierto? Obviamente esto es diferente de B por A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es diferente, claro. Pero tenemos que A por B, y cuando lo transpongo me da una matriz de 3 por... Bueno, ya sé qué podemos hacer para que no le choque ahí. Entonces, si transpongo esta, ¿cómo me da? 1 por 3. Si la multiplico esta, me da 3 por 3. ¿La salida cómo es? 1 por 3. ¿Qué tengo que hacer con esta salida? Transponerla otra vez. Hagámoslo así entonces. ¿Estamos de acuerdo? O sea, transpongo la primera, multiplico y vuelvo a transponer para obtener otra vez, o sea, conservar las dimensiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Vamos a la segunda etapa. Entonces, ¿cuál es el cambio que tengo que hacer acá? ¿Cuál es el cambio que tengo que hacer acá? Transponer la entrada. Transponer es la entrada, ¿cierto? Transponer el... Esperen, yo multiplico primero los pesos, ¿cierto? Ay, esperen, no, creo que... Esperen. No, que yo multiplico los pesos de los segundos, la estaba embarrando. Qué pena. Los pesos de los segundos. Ahora sí, qué pena. La primera es... Qué pena con ustedes. La primera es... los pesos, ¿qué dimensiones tienen? 3 por 3, ¿no? Estamos aquí. Ahora, la salida de la capa oculta 1, ¿qué dimensiones tiene? No los puedo multiplicar. Entonces, qué pena. Y la salida entonces de la capa oculta 2, ¿cómo sería? 3 por 1, ¿cierto? No hay que hacer nada, qué pena. No, me enredé. Entonces hago este dot normal, ¿cierto? Pero no hay que transponerlo. Nada. ¿Esto qué me da? La salida de la capa oculta 2. Miren cómo me va a dar. Me tiene que dar también, ¿qué? 3 por 1. Estamos conservando. Pero ese sí está imprimiendo la... Sí, miren, vuelvo acá. Miren, la red neuronal, tengo la capa oculta 1, ya está. Luego la capa oculta 2. Aquí pues sencillamente imprimo y salgo. Imprimo y salgo. Y miren, tengo acá la ¿qué? La salida, ¿lo ven? 3 por 1. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? La capa oculta número 3. Entonces la capa oculta número 3 va a cumplir la misma regla. Vamos a ver si la cumple. La capa oculta 3, miren, tiene una dimensión es ¿qué? 1 por 3. ¿Y cómo viene la entrada? 3 por 1. Si las multiplico, ¿cómo me queda? 1 por 1. 1 por 1, que es lo que espero. ¿Sí lo ven? 1 por 1. Entonces observen acá. Ya está todo tremendo. Sí, ya está todo bien. Simplemente que no haya que colocarle solo la respuesta de la primera. Entonces, si hago acá SN3, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar acá? Una salida. Un vector de 1 por 1. Un vector de 1 por 1. Y SN3 no está definido. Es que es en CNC. Miren, si hago acá, ¿cómo me va a dar? Un vector de 1 por 1. ¿Lo ven ahí? Es un vector de 1 por 1. Una fila, una columna. Es un vector bidimensional con una... ¿Vale? Sí, esa es la salida. Esa es la salida. Ahora, si repito el proceso acá, pues ¿cómo me va a dar? Me va a dar una sola salida, que ya la puedo devolver. Miren. Bien. ¿Lo ven acá? Una sola salida. Que es un vector de 2 dimensiones. ¿Me siguen allí? ¿Todo está bien? Ahora, miren lo que voy a hacer. ¿Qué pasa si yo meto toda la entrada de una vez? ¿Qué pasa si meto toda la entrada de una vez? Que ya no va a ser 3 por 1, sino 3 por 4. La otra va a ser 3 por 4. Ya no va a ser 1 por 1, sino 1 por 4. ¿Lo ven ahí? Miren lo que va a pasar ahora. Me salieron 4. ¿Qué significan esas 4? Una salida por cada entrada. Exacto. Por cada una de las... Miren, por ejemplo, ¿qué pasa si meto un quinto patrón? Voy a meter un quinto patrón, ¿vale?
Voy a meter un quinto patrón. Miren cómo queda. 1 por 5. Con eso ya tengo generalización. ¿Lo ven ahí? Sí, claro. Bien, hay una cosita que ya es propia de Python, ¿vale? Es una cosita que ya es propia de Python. Python no es bueno para manejar operaciones que reducen dimensión. ¿Cómo hace operaciones que reducen dimensión? Si ustedes ven, esto no es un vector 2D, eso es un vector 1D. Pero ¿cómo me lo está representando? ¿Con un vector de 2 dimensiones? ¿Cuál es el problema? Miren, que la salida, ¿cómo es? Es un vector de una sola dimensión. Cuando yo hago salida menos esto, miren lo que pasa. Entonces tiene que bajar una dimensión. Le tengo que bajar una dimensión. Si ustedes ven que no, o sea, sí hace la operación, pero no es bueno. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Entonces, ¿cómo le bajo una dimensión? Es muy sencillo. Hay una operación que se llama reshape. Y cuando le digo menos 1, o sea, yo en reshape, en coma, puedo ponerle las dimensiones que yo quiera. ¿Sí? Esta es la primera dimensión, segunda dimensión, tercera. O sea, puedo coger algo y retransformarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sencillamente con menos 1 le digo, vea, coloque las que necesite de una sola dimensión. Y ahora miren cómo sale. Esto ya es propio de Python. Python no es bueno. NumPy no es bueno cuando cambiamos de dimensiones. Miren, ¿y ahora qué pasó? Ya la salida quedó de una sola dimensión. ¿Estamos ahí? Ya hicimos el forward step. ¿Estamos ahí? ¿Cuál es la regla del algoritmo? Inicialice los pesos de forma aleatoria. Luego llame la red neuronal. ¿Estamos ahí? Entonces, vamos a transformar esto que ustedes ven aquí en el algoritmo. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Profe, hay una pregunta. Sí. Entonces, ¿cómo interpretamos este vector de salida? La salida para el primer patrón, la salida para el segundo patrón, la salida para el tercer patrón y la salida para el cuarto Bueno, patrón. entonces eso debería ser 0, 1, 1, 0. No, porque la función es sigmoide. Entonces, ¿cómo? O sea, por eso, y hay que, si lo que estábamos esperando es la compuerta XOR, entonces lo que esperamos es 0, 1, Sí. 1, 0. Sí. Y este no es. Aquí, aquí lo que solemos hacer es tener una estrategia de que la salida, cogemos, si son menores que 0.5, lo convertimos a 0. Si son mayores que 0.5, lo transformamos a 1. Ah, eso no lo hemos hecho todavía. No, no lo hemos hecho. Ok. Listo. Y de hecho lo podríamos hacer de una vez acá. Podríamos sencillamente punto apply a los nazis. Entonces, ¿qué función voy a aplicar? Sencillamente le aplico, ¿saben qué es un round, no? Sí, no. Eso es fácil, round, y lo hacemos por el eje 0, que es las filas. Miren cómo queda. Miren cómo queda. Y bueno, obviamente tengo que declarar esto. Ah, no tiene apply a los nazis. Ay, pues pucha, y entonces se supone que esto tenía apply. A ver, se supone que esto tiene un apply. No, mira. Qué raro. NumPy map. Qué raro. Vamos a ver. Supuestamente. Es que perfplot. ¿Qué carajos es esto? ¿Qué es esto? Ah, con vectorize. Listo. Entonces miren lo que voy a hacer. Punto vectorize. ¿Y qué voy a hacer? Voy a aplicar la función RAM. Ahora sí ya. Miren. Miren. Miren aquí la salida. Tampoco tiene. Ah, es que. Listo. No hay problema. No hay problema. No hay ningún problema. ¿Cómo aplicamos vectorize? Vectorize. Vectorize NumPy. Ejemplo, vamos a aplicarlo con el vectorize. Aquí está. El vectorize. Aquí está. Ah, pues pucha, me toca hacerlo sobre una función. Ay, no, qué pereza. No hay un iterador sencillito con un for unit. No, es que o sea. No, el que el for me agrega mucha ineficiencia.
No, y se nos muere. En entrenamiento se nos muere. Entonces, map, numpy, función, example, over, array. No, tenemos que poderlo hacer. A ver. Vamos a ver qué nos dice este blog. Esto empiezan con unas explicaciones. No, pero no jodas. Ah, ¿en serio? Ah, miremos a ver. Mira, supuestamente solo llamar la función y ya. Supuestamente. Vamos a ver si es como lo cantan aquí. Bueno, tengo que hacer el reshape. ¿Ve? Esto no es. Tengo que hacer el reshape, ¿cierto? Asustando, yo dije poco cosas. Entonces, supuestamente, muchachos, supuestamente yo le puedo aplicar round a esto. Supuestamente. Así no es. Así nomás. No tiene el... Pero ¿por qué? Entonces hagamos una cosa. No. Tengo miedo, muchachos. Fue como que lo hicieron. Tengo la función y evalúo la función en eso. Ah, ok. Listo. No, pues nos toca hacerla por fuera, ¿saben? No voy a iterar. Jamás. Me rehuso. Entonces, def, salida. Corrección. Entonces, ¿la corrección cuál es? Round de qué? De X, ¿cierto? Y voy a aplicar corrección. ¿En dónde? Supuestamente. Vamos a ver. Miremos. Me dice que no tiene el método. Ah, ya sé cuál es el problema, muchachos. La culpa es de ustedes. ¿Cuál es? Creo que es ese. La culpa es de ustedes. Volvemos a actualizar esto. Y volvemos a hacer esto. Ahora sí. Man no tiene el atributo round. Ah. No, ¿saben qué voy a hacer? No voy a usar un iterador. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Voy a hacer si x es mayor que 0, ¿qué retorno? 1. Y en otro caso, de hecho más fácil. Return 1 si x es ¿qué? El C0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, obviamente esto va a dar un problema. Entonces, lo que voy a hacer... No hay operador ternario. Eso es un operador ternario. Voy a definir una función en el row que es igual a np.vectorize de quién? De corrección. ¿Listo? Y ahora sí ya me va a funcionar. No, me niego a utilizar esos métodos sucios. Bueno, ahora sí. Sí. No, miren, sí. Miren, 4 unos. ¿Lo ven? Las 4 salidas son 1. O sea, son mayores que .5. Ahorita tenemos .7. Entonces, ¿qué hizo el round? Si es mayor que .5 lo vuelve 1. Y en otro caso lo vuelve 0. De todos modos, la mayoría es mayor que .5 por la aleatoriedad, ¿no? Es muy difícil que salga un 0 realmente. Pero eso lo vamos a arreglar, no se preocupe. Ahora, a lo que yo vengo. Este es el algoritmo que va propagation. Entonces, ¿esto qué me va a recibir? Las entradas, las ¿qué? Salidas. Me va a recibir, ¿qué más? El factor de aprendizaje y pongamos un error. El error puede ser 1 exponencial menos 5 y número de iteraciones. ¿Cuántas iteraciones colocamos máxima? Pueden ser unas 1000, ¿cierto? Listo. ¿Esto qué va a hacer? ¿Qué habla del primer paso del algoritmo? El primer paso del algoritmo, muchachos, ¿cuál es? Generar, ¿qué? Los pesos aleatorios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el primer paso. Entonces, el primer paso es generar, ¿qué? Los pesos de forma Aleatorios. Bueno, aquí ya no tengo más alternativa que utilizar un iterador.
Porque está ¿qué? En el caso de los ¿qué? ¿Estamos de acuerdo? O sea, voy a iterar máximo por el número de iteraciones. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿qué calculo? Debo calcular el ¿qué? Miren lo que voy a calcular acá. El error. ¿Cómo es el error? ¿Será igual a qué? ¿A qué sería igual el error? Output menos la salida. Vamos a imprimir el error y voy a... Pero dice que output no está definido. Porque está acá, outputs. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces acá voy a ejecutar el backpropagation. ¿Cuánto ponemos el factor de aprendizaje? 0.5. Entonces propagation de input, output y n. ¿Cómo está definido backpropagation? Backpropagation está definido acá como función. ¿Qué hace? Ah, pues todo lo que ya habíamos hecho. Sí, todo lo que hemos hecho. Entonces recibe los inputs, los outputs, el n y valores por defecto sería el error y la iteración máxima, si los quisiésemos cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Ahí nos faltan 2 puntos. ¿Cuáles? Sí, faltan 2 puntos. Entonces, aquí estamos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el backpropagation. Luego, ¿qué voy a hacer? Miren. Eso que ustedes ven aquí, al principio, ¿qué me está diciendo? Ese vectorcito. El error en la primera entrada, ¿cuánto es? Menos 1. El error en la segunda entrada es 0, y el error en la tercera entrada es 0, y el error en la cuarta entrada, ¿cuánto es? Menos 1. O sea que está yendo bien los del medio. Sí, porque todas las salidas son unos, de hecho. ¿Estamos allí? ¿Is everything fine? Yes. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá? Vamos, este es el error de salida. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a calcular el error de la capa de salida. Entonces, el error de la capa de salida, ¿cómo es? Que aquí viene algo clave. El error de la capa de salida, para no equivocarme, el error de la capa de salida es... ¿Ya no usamos la derivada? Sí, el error por la derivada de quién? De la sigmoide, ¿cierto? Pero allí también necesito, para mí también necesito, si ustedes recuerdan la ecuación que teníamos por acá, pero allí también a quién necesito. Para calcular el error también necesito a quién. Los pesos. Ah, no, la entrada. No, la entrada neta. Es el error, ¿cierto? Por la derivativa. ¿Estamos de acuerdo? Pero la derivativa de quién? La derivativa en la capa de entrada. Entonces, esperen, yo miro una cosa acá para no embarrarla. Si no hay derivativa en la entrada. Entonces, esa entrada, ¿dónde yo la consigo? ¿Qué entrada se están refiriendo? Si ustedes ven, se están refiriendo a esta entrada de aquí. ¿Me sigue? La capa de salida. La entrada de la capa de salida. Entonces, ¿qué necesito retornar también en la neurona? Necesito retornar lo siguiente. Necesito retornar, además de la salida, necesito retornar también salida, capa oculta 1, entrada, capa oculta 1, entrada, capa oculta 2 y entrada, capa oculta 3. ¿Para qué? ¿Qué necesito aquí? O sea, necesito calcular la derivada, ¿estamos de acuerdo? Pero la entrada y la capa oculta 1 no son las mismas entradas. No, porque es ya la salida de acá multiplicada por los pesos. Pero, O sea, aquí tengo una salida. Aquí tengo salida o capa oculta 1, ¿no? sí. Y aquí tengo las entradas a la capa oculta 2. La relación es que las he multiplicado por los pesos y le he sumado el vías. Ah, claro, la salida no es lo mismo. Exactamente no, porque no se le ha procesado. No se le ha pasado los pesos. Y el vías tampoco. Y el vías tampoco. Exacto, ¿me siguen por acá? Bueno, los que están prestando atención. Y ya, yo ya renuncié a que me paren bolas, la verdad. Entonces, entrada ocupa el capa 3. Yo me desquito es el día del proyecto que me pongo de preguntón. ¿Sí? Entonces, no se preocupen. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Que entonces el error de la capa de salida. Entonces, aquí ¿qué debo de recoger? El error de la capa de salida sería esto me recibe salida capa oculta, perdón, entrada capa oculta 1, entrada capa oculta 2 y entrada ¿qué? Capa de salida. Capa de salida. Entrada capa 3
y entrada capa de Salida. error de capa 8. ¿Me siguen ahí? Miren acá. Retorno, entrada capa oculta 1, entrada capa oculta 2, entrada capa oculta 3 y entrada capa de ¿qué? De salida, ¿no? Tengo que recogerlas. Entonces, listo. Y acá miren, tengo es que el error. Ay, yo estoy loco, muchachos. Esto no va ahí. Esto va acá. O sea, tengo la salida, la entrada de la capa oculta 1, entrada capa oculta 2, entrada capa oculta 3 y las necesito para las derivadas. Entonces, ¿dónde las saco? De la red neuronal. No tengo más opción. Entonces, aquí ya lo evalúo en dónde. El error de la capa de salida, ¿cierto? Voy a ponerlo como error de capa de salida, que sería con la entrada de ¿quién? De la capa de salida. ¿Me siguen ahí? Todos vienen bien así. Si los coloco ahí, igual no hay que colocar más cosas. Miren acá. Las agregó igual. Too many values. Ah, aquí hay una coma, qué pena. Listo, ahora, miren lo que pasa acá. ¿Qué ven aquí? Estos 4 valores que ustedes están viendo es el error en la capa de salida producto de la primera entrada, error de la capa de salida, error producto de la capa, perdón, error de la segunda, del segundo patrón. Ahí no hay error porque las salidas son iguales. O sea, está dando -0 porque hay un leve, eso es un leve glitch, ¿sí? Pero pues realmente es un 0. ¿Sí? ¿Siguen ahí? O sea, ponen -0 pero ignoren eso. Eso son cosas ya de números, en computación. Por eso es importante ver parábolas a métodos numéricos. Y ahora, este 0.03 es error de ¿qué? De la cuarta salida, de la cuarta entrada. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Este valor XS, este valor SS es el error que se está viendo ahí, que es el que ya voy a poder propagar hacia atrás. Este error que ustedes ven aquí es equivalente a este error que hay acá, solo que ya viéndolo desde la capa de salida, o sea, viéndolo atrás de la neurona. O sea, adelante de la neurona, ¿qué vemos? Esperados menos obtenidos. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Qué estoy calculando acá? Hagan de cuenta que estoy metiendo eso y lo estoy sacando por la neurona. ¿Ya? Esto es lo que yo veo acá. O sea que en teoría con la derivada si yo lo calculo antes, debería ser lo mismo que si yo lo hago normal después. No me debe entender. No se va a entender. O sea, el error debería ser igual calculándolo con la derivada que calculándolo después normal. Sí, vean, pongámoslo así para ver si lo ven mejor. Tenemos que esta es la entrada neta, ¿estamos de acuerdo? Esta es la entrada neta. ¿Cómo es la salida? Ah, pues SF es la entrada neta, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si lo hacemos al revés, aquí está entrando un error. ¿Estamos de acuerdo? Este sería pues, pongámosle Y, ¿listo? Es al revés, ahora la neurona está al revés. ¿Cómo calculamos ese Y? Sería F' ¿de quién? Tomamos en cuenta el X aquí, ¿sí me siguen? Y lo multiplicamos por quién? Por el error. O sea, cuando es hacia atrás, lo hacemos por la derivada. Hacia adelante lo hacemos con la normal. ¿Ya? No. O sea, bueno, voy a poner aquí otra variable, pues, pongámosle Z. ¿Listo? O sea, estamos claros que el paso hacia adelante, que es el forward, usted sencillamente toma que el Y es la función de activación por acá. Ahora, ¿qué pasa acá? Ahorita estamos al revés, estamos cogiendo el error como entrada, pero el error ¿por dónde está entrando? Por la salida. Y necesitamos ver cómo se ve en la entrada. Entonces, ¿ahí qué utilizamos? La derivada. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Ya la cogieron? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Que es el error por la derivada en la entrada acá. Listo. Luego, ¿qué tenemos que hacer? ¿Error en dónde? En la capa oculta 2. Y se repite el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo propagamos
¿A través de quién? De los pesos. ¿Qué pesos están mandando aquí? ¿Cuáles son estos pesos que hay aquí? ¿Cuáles son estos pesos que hay aquí? Estos pesos que hay aquí son los pesos de la capa de salida. O sea, cogemos como si fuera una señal normal. ¿Sí lo ven ahí? Lo multiplicamos ¿por qué? Por los pesos. Hagan de cuenta como si estuviéramos propagando al revés. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por los pesos. ¿Me siguen allí? Los pesos de la, o sea, ahí serían los valores de la entrada de... De la última neurona, que son los pesos de la capa de salida. Pero o sea, se nos aumenta eso por cada... Sí, por cada valor. Sí. Listo. Ese es el error en la capa ocultados. ¿Y qué hacemos? Pues 2. Entonces, el error en la capa ocultados, y no que esto a veces es difícil de pillar, pero no, tranquilos ustedes. Entonces, error en la capa oculta 3. Entonces, ya tengo esto. Ahora, el error, sí, C2, ¿es igual a quién? ¿A error en qué? C3 por la derivativa de quién? ¿De quién? De C3. O sea, estamos repitiendo esto mismo. Solo que este error, pues este error yo qué tengo que hacer, tengo que multiplicarlo por los pesos para poderlo llevar hacia las neuronas. Sí, con el de antes. Paren bolas porque vamos a poner de preguntón con eso. Dada la asistencia, pues así es como cobro. Entonces, tenemos aquí un valor del error de la capa de salida aquí, ¿cierto? Ahora, necesito llevarlo aquí. ¿Por qué lo tengo que multiplicar? Por los pesos que hay acá. Y para pasarlo acá, aplico la misma fórmula. Este error que estoy viendo aquí, por la derivada de la entrada neta. ¿Lo ven ahí? Y hago lo mismo. Y ya sí propago los errores. Miren, aquí que he hecho, los errores de la capa ocultados. Ahora, ¿cuál sería? ¿Error en la capa qué? Oculta 1, que ya ahí terminaríamos. Entonces, ¿qué sería? El error C2 que tengo que hacer sería error C2 ¿por quién? ¿Cómo los devuelvo? Por los pesos de la capa oculta 3. O sea, estoy pasando, muchachos, estoy pasando de, aquí solo tengo 2 capas ocultas, ¿no? No, realmente estoy teniendo 3 capas. Lo que veo acá es que yo tengo 3 capas ocultas, ¿sí lo ven? Tengo capa oculta 1, capa oculta 2, capa oculta 3 y capa de salida. O sea, realmente acá hace falta una capa más en el dibujo, ahora que estoy viéndolo, pero la abstracción es la misma. ¿Qué pesos están dominando allí? Muchachos, pues los pesos de C3. ¿Sí me siguen ahí? O sea, tengo el error de C2 y lo tengo que devolver. ¿Quién está dominando ahí? C3. Ahí ya no estoy entendiendo porque, por ejemplo, mira, hicimos una con derivada, una sin derivada, una con derivada, una sin derivada. ¿Por qué? Por lo que le expliqué acá. Cuando tengo acá el valor de la capa de salida, para propagarlo a la capa oculta 3, 2, supongamos que acá hay más neuronas, ¿qué pasa? ¿Por qué pesos tengo que multiplicar este valor de error? Por los pesos de la capa de salida, que son estos de aquí. ¿Lo ven ahí? Ahora, tengo ya el error acá. ¿Cómo los traslado a la capa 2? ¿Estos pesos de quién son? De la capa oculta 3. Luego, para pasarlos a esta capa que tuve que meter a la fuerza, ¿qué pesos están aquí? Los de la capa oculta 2. ¿Lo ven ahí? Debo propagar el error de esa manera, porque son los pesos que están adelante. Si ustedes ven acá, miren, este dibujo de 3. Miren, 3, 2, 1 y 1. Tengo un error acá. ¿Cómo lo propago? Con la derivada. Error de capa de salida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo propago acá? Tengo que multiplicarlo por quién? Por los pesos que hay aquí. Esto me da el error de la capa oculta 3. ¿Cómo lo paso para acá? Con la derivada. ¿Sí me siguen ahí? Esto, o sea, estamos viéndolo al revés. Tengo que usar la derivada. Luego, ¿cómo lo propago acá? Con estos pesos de aquí. Y luego, ¿cómo lo propago acá? Con estos pesos de acá. ¿Me siguen allí? ¿Qué es lo que está? O sea, he estado repitiendo el proceso. Miren, por weight C3,
¿cierto? Capa oculta 2, y ahora sí. Entonces, ¿la capa oculta qué sería? Por la derivada. ¿Me siguen allí? ¿Me siguen allí, muchachos? Por la derivada. Y finalmente, para no meter la pata, acá, me toca, aquí está. Ya una vez que tengo calculado este error, pues ¿qué me toca hacer? Pues sencillamente multiplicarlos por los pesos. Entonces, este error CS es el error visto en las neuronas de ¿qué? De la capa de salida. Este error C3 es el error visto en las neuronas de la capa oculta 3. Este después de los presos es el error visto ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En las neuronas de qué? De la capa oculta 2. Y este error de acá es el error visto en las neuronas de la capa oculta 1. ¿Sí lo ven ahí? ¿Estamos ahí? Sí, ya estoy comprendiendo. Bueno. Podría subir un toquecito. Sí. Un poquito menos. Eso, ahí. Un poquito más de eso. ¿Estamos ahí? Listo. Déjenme aterrizarlo y ya terminaríamos. Entonces, ¿qué falta? Vamos a ver que el error en la capa oculta 1, muchachos, porque ya nos está acabando el tiempo. El error en la capa oculta 1, bueno, ahí nos está dando unos errorcillos. Entonces, bueno, ya no me queda tiempo de corregir esa, porque ya el problema empieza por los checks. Ahora hagamos una cosa, démoslo hasta aquí, y lo que voy a hacer en la próxima clase es retomar desde aquí, explicarles el tema de las dimensiones, ya con eso finalizaría, y ya quedaría el uso de las librerías. Las librerías son 5 o 10 minutos, y ya después hacemos las optimizaciones. Yo les dije que corría una semana. No sé qué fecha hay, una semana. O sea, yo soy el menos enterado porque yo estuve desconectado 3 días. Y para mí desconectarme 3 días significa que perdí la línea de los cursos. Yo lo que recuerdo que les dije es una semana más. ¿Qué significa eso? Corro una semana eso. Ajá, es la siguiente semana. Todo se corre una semana. Vale, muchachos, que pasen felices fiestas y nos vemos entonces dentro de 8 días.